Cableado de una red de computadoras. El cableado de una red, los principales tipos de cableado que existen actualmente o que se han utilizado actualmente para las redes, para la comunicación entre computadoras. La mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado. Sin embargo, todo está migrando hacia lo que es la conexión de inalámbrica. Esa conexión que no requiere el tendido físico de cables para la comunicación entre computadoras. Esa es la diferencia de lo que es el desarrollo actual de las comunicaciones. Este tipo de cableado que se utiliza y que se utilizaba para la conexión entre computadoras actuaba como un medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades. Voy a mencionar que podemos encontrar desde cables de un solo hilo central, como el cable coaxial, cables de varios hilos, ¿sí?, como los trenzados, pero también, ojo, incluso las instalaciones eléctricas se pueden utilizar para conexión de computadoras en red. Existen muchos tamaños de diferentes redes y entonces esto permite que haya una gran diversidad de formas de comunicar las computadoras, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Existen una gran cantidad de tipos de cables también. Algunos fabricantes de cables publican catálogos de más de 2000 tipos diferentes que pueden ser utilizados y agrupados en 3 grupos principales que conectan la mayoría de las redes: el cable coaxial, el cable par trenzado y la fibra óptica. Les repito, aun que nada más esos 3 se manejan como catálogo, también se ha podido utilizar lo que es el sistema de cableado eléctrico de una casa antes del transformador, precisamente para la conexión de las redes de las computadoras de dicha casa. Vamos a comenzar primero con el cable coaxial. En un tiempo en donde el cable coaxial fue el más utilizado, de hecho cuando se empezó a utilizar para las señales de antenas de televisión y demás, fue el que ocupó la mayor parte de las redes de computadoras. Existían 2 importantes razones para la utilización de este cable. Primero, que era relativamente barato, era uno de los cables más económicos que había. Además, era muy ligero, era muy flexible y sencillo de manejar. Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado de aislante y con mallas incluso que lo hacen resistente a varias estructuras. Aquí tenemos una imagen que más o menos nos muestra lo que es el cable coaxial. Por ejemplo, tenemos lo que es el núcleo, un aislante de PVC, ¿sí? Un aislante que puede ser incluso aluminio. Esta parte de aquí puede ser cobre o también aluminio, y una malla que puede ser cobre o aluminio también, de un trama que se le conoce como apantallamiento, esta malla, y después una cobertura exterior de un aislante, incluso lo protege para las condiciones de medio ambiente y demás. El término apantallamiento de esta estructura es precisamente hace referencia al trenzado o malla de metal, ¿sí?, o de otro material que rodea algunos tipos de cable, ¿sí? Muy bien. El apantallamiento protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas que no son correctas, las señales que se conocen como espurias, llamadas ruido, de forma que no pasen por el cable y no distorsionen los datos que van viajando por él. El cable que contiene una lámina aislante y una capa de apantallamiento de metal trenzado se le denomina cable apantallado. Es más caro que el cable normal, pero protege los datos que viajan en él.
Para lo que corresponde a entornos que están sometidos a grandes interferencias, se encuentran disponibles un apantallamiento cuádruple. Obviamente esto aumenta el precio del cable. Este apantallamiento consta de 2 láminas aislantes y 2 capas de apantallamiento de metal trenzado, que puede ser cobre o aluminio. Sin embargo, les digo, esto aumenta muchísimo el costo, ¿sí? Pues es como si pusiéramos un doble cableado, ¿no? El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman los datos precisamente. Este núcleo puede ser sólido, ¿sí?, de un solo hilo, o también puede ser un núcleo no necesariamente sólido. La mayoría son sólidos. Rodeando al núcleo hay una capa de aislante dieléctrica que separa la malla del hilo, normalmente de PVC. La malla de hilo trenzada actúa como masa y protege los núcleos del ruido eléctrico y de la intermodulación que se le conoce, o modulación de cables o de hilos cercanos. El núcleo de conducción y la malla de hilos deben estar separados uno del otro, ¿sí?, para que no se dé la interferencia precisamente. Si llegaran a tocarse el cable, ¿sí?, pues experimentaría un cortocircuito y el ruido de la señal que se encuentra perdida en la malla circularía por el hilo del cobre y entonces contaminaría la comunicación. Esto es importante porque de pronto encontramos que un circuito no es muy correcto, no transmite los datos correctamente, y es precisamente porque no se tiene un aislante correcto de lo que es la malla con respecto al núcleo central. Un cortocircuito eléctrico ocurre cuando 2 hilos de conducción o un hilo y una tierra se ponen en contacto, ¿sí? Y bueno, esto ocurre precisamente entre lo que es la malla aislante de ruido electrónico, y el núcleo, que es el hilo de transmisión de datos. Este contacto causa un flujo directo de corriente o de datos en un camino no deseado. En el caso de una instalación eléctrica común, un cortocircuito causaría un chispazo y el fundido de fusibles o del interruptor automático. Con dispositivos electrónicos que utilizan bajos voltajes, el resultado no es tan dramático y a menudo casi no se detecta. Estos cortocircuitos de bajo voltaje generan o causan un fallo en el dispositivo y lo habitual es que pierdan los datos. Sin embargo, también puede pasar que los datos se corrompan, o sea, que se reciba información que no es la que se está transmitiendo. Una cubierta exterior no conductora, ¿sí?, normalmente hecha de goma, ¿sí?, de hule, teflón o plástico, es lo que rodea al cable totalmente y lo protege de lo que es el medio ambiente. El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado. El cable par trenzado sí puede tener más interferencia que el coaxial. El coaxial es más resistente. La malla de hilos protectora absorbe las señales electrónicas perdidas de forma que no afecten a los datos que se envían a través del cable de cobre interno. Por esta razón, el cable coaxial es una buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable, o sea, confiable, grandes cantidades de datos con un equipamiento poco sofisticado. De hecho, es uno de los equipos más económicos y sí aguanta grandes distancias. El tipo de cable coaxial. Hay 2 tipos de cable coaxial. El conocido como cable fino y el conocido como cable grueso. El cable fino, que se conoce como D-Net,
y el cable grueso que se conoce como DIGNET. Y el tipo de cable coaxial más apropiado depende de las necesidades de las redes en particular. El cable coaxial DIGNET, que es el Ethernet fino, así se le conoce, el cable DIGNET es un cable coaxial flexible de unos 0.64 centímetros de grueso en total, y con aproximadamente 0.25 de pulgada, que es el diámetro normal. Este tipo de cable se puede utilizar para la mayoría de los tipos de instalación de redes, ya que es un cable flexible y fácil de manejar. El cable coaxial DIGNET puede transportar una señal hasta una distancia aproximada de 185 metros, unos 607 pies, sin pérdida de señal, obviamente, antes de que la señal comience a sufrir atenuación. Los fabricantes de cable han acordado denominaciones específicas para los diferentes tipos de cable. El cable DIGNET está incluido en un grupo que se denomina de la familia RG58 y tiene una impedancia de 50 ohms, esto es, la resistencia al paso de las señales, al paso de la corriente a través del cable, que es de 50 ohms. La impedancia, como nos lo dice aquí, es la resistencia medida en ohmios a la corriente alterna que circula por el hilo, que es la forma de comunicación, es la forma de transferencia de información de un extremo del cable al otro. La característica principal de la familia RG58, el núcleo central de cobre y los diferentes tipos de cable de la familia son el RG58U, que es un núcleo de cobre sólido, RG58A, que es un núcleo de hilo trenzado, y RG58C, que corresponde a especificaciones militares, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos de primera mano para lo que corresponde al cable coaxial. Tenemos, por otro lado, el RG59, ya son otras categorías diferentes, que es una transmisión en banda ancha, como el cable de televisión, por ejemplo, es RG59, que muchas veces utilizan el mismo RG59 para la conexión de redes. No debe de ser porque son diferentes especificaciones, pero bueno, puede llegar a utilizarse. El RG60 es de mayor diámetro y es considerado para una frecuencia más alta, ¿sí?, que el RG59, pero también es utilizado para transmisiones de banda ancha. Y el RG62, que corresponde a las redes de alta velocidad como la ARPANET. Esos son los cables DIN, los cables coaxiales DIN. Con respecto al cable coaxial DIGNET, que es el Ethernet grueso, el cable DIGNET es un cable coaxial que es relativamente rígido, es duro, porque es más grueso precisamente, aproximadamente de 1.27 centímetros de diámetro. No es tan fácil localizar ese tipo de cable porque la mayoría utiliza el cable de televisión para hacer las redes. No es correcto, vuelvo a repetir, pero así lo acostumbra mucha gente por el costo, porque es el más económico que hay. El cable DIGNET, entonces, a veces se denomina también Ethernet estándar, y es debido a que fue el primer tipo de cable utilizado para la conocida arquitectura de la red Ethernet. El núcleo de cobre del DIGNET es más grueso que el cable DINET, por eso es la diferencia entre DINET y DIGNET. Es el grueso y sobre todo del cable de lo que es la línea central. Cuanto mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar la señal. El cable, por ejemplo, el DIGNET, puede llevar una señal hasta 500 metros de distancia. Por tanto, debido a la capacidad del DIGNET para poder soportar transferencias de datos a distancias mayores, a veces se utiliza para enlaces de centrales o lo que se conoce como backbone, que es un canal central principal, ¿sí?
Para conectar varias redes más pequeñas se utiliza entonces el DINET. Son la forma en que se distribuye por el tipo de grosor de cable. Un instrumento, un aparato que se llama transceiver conecta el cable coaxial DINET al cable coaxial DIGNET. El transceiver es un transductor, es una forma de pasar de un sistema de comunicación a otro. Existen, por ejemplo, transceivers de cable coaxial a par trenzado, de par trenzado a cable coaxial, inverso, de par trenzado a fibra óptica, de fibra óptica a par trenzado, de fibra óptica a cable coaxial, etcétera. Todas las combinaciones que ustedes puedan imaginarse ahí, existen los transceivers para poderlas hacer. El transceiver conecta el cable coaxial DINET a un cable coaxial DIGNET mayor. Un transceiver diseñado para Ethernet DIGNET incluye un conector conocido como vampiro o perforador más bien, para establecer la conexión física real en un núcleo DIGNET. De hecho, es una terminal que aprieta las fibras, los componentes, y esto es lo que permite precisamente que se dé esa transferencia de información de un cable grueso a un cable delgado o viceversa. Este conector se abre paso por las capas del aislante y se pone en contacto directo con el núcleo de conducción, ¿sí? La conexión desde el transceiver y las tarjetas de red se realiza utilizando un cable de transceiver para conectar el conector del puerto de la interfaz de conexión de la unidad, se conoce como AUI, a la tarjeta. Un conector de puerto AUI para DIGNET también recibe el nombre de conector digital Intel Xerox o DIX, Digital Inter-Xerox, que es el DIX, el nombre dado por las tres compañías desde que desarrollaron y sus estándares relacionados, como conector DB15. Un conector DB15 es un conector que tiene una forma de D y que tiene la conexión de 15 pines, 15 contactos en dos líneas, una de 8 y una de 7. Muy bien, bueno, con respecto a lo que es el cable DINET frente al cable DIGNET, como regla general, los cables más gruesos son más difíciles de manejar. El cable fino es flexible, es fácil de instalar y relativamente barato. El cable grueso no se dobla fácilmente y por tanto es más complicado de instalar. Este es un factor importante cuando una instalación necesita llevar el cable a través de espacios estrechos como conductos y canales. Entonces ahí, aunque queramos utilizar un cable grueso, pues sería muy complicado, tenemos que meter cables delgados. El cable grueso es más caro que el cable fino, pero transporta la señal mucho más lejos y vamos, no mete tanto ruido, no es fácil que se pueda contaminar la señal. El hardware de conexión de cable coaxial, tanto el cable DINET como el DIGNET, utilizan un componente de conexión llamado conector BNC para realizar las conexiones entre el cable y el equipo de cómputo. Es un cable que entra por rosca de media vuelta. Actualmente ya casi no se utilizan, pero bueno, yo tengo varios conectores BNC. Después, yo creo que en la próxima clase les voy a mostrar algunos para que los conozcan. Son conectores muy, muy especiales. Existen varios componentes importantes en la familia BNC, incluyendo los siguientes. Primero, el conector de cable BNC, el conector está soldado y no incrustado en el extremo del cable.
y como los cables normales de televisión que solamente se meten por rosca o se meten incrustación, se incrustan y se aprietan con pinza. No son así, estos ya entran, tienen que soldarse. El conector BNCT, este conector conecta la tarjeta con la tarjeta de red de comunicación, el Network Interface Communication, que es lo que significa NIC, del equipo de cable de la red. El conector adaptador Barrel BNC, ¿sí? Que significa precisamente Barrel Network Communication, ¿sí? Eso es lo que significa BNC. Este conector se utiliza para unir dos cables DING para tener uno de mayor longitud. Con respecto al terminador BNC, que es otro tipo de cable que termina con una tapa ciega, ya no es para continuar la conexión del cable coaxial. El terminador BNC cierra el extremo del cable del bus para absorber las señales perdidas. De hecho, ahí se quedan las señales perdidas para que no estén rebotando en la red. El origen de las siglas BNC no está muy claro y se le han atribuido varios nombres, desde British Naval Connector hasta Bayonet Niel Connector, ¿sí? Haremos referencia a esta familia de hardware simplemente como BNC, porque también recibe el nombre de Barrel Network Communication y Interconnection, y entonces tampoco existen muchos nombres que lo pueden definir, y entonces vamos a conocerlo simplemente como conector BNC. Tipos de cable coaxial y normas de incendios. El tipo de cable que se debe utilizar, depende del lugar donde se vaya a colocar el cable en la oficina. Los cables coaxiales pueden ser de dos tipos. Uno que tiene PVC, cloruro de vinilo, y el otro que es el plenum. El cloruro de vinilo es un tipo de plástico utilizado para construir el aislante y la clavija, ¿sí?, de los cables de la mayoría de los tipos de cable coaxial. Voy a aclarar que de pronto en un incendio puede ser que pueda producir gases tóxicos, ¿sí? Bueno, aquí nos lo dice. El cable coaxial PVC es flexible y se puede instalar fácilmente a través de la superficie de una oficina. Sin embargo, cuando se quema, o sea, en un incendio, puede desprender gases tóxicos para el ser humano. Por eso los incendios de material eléctrico de pronto resultan ser tóxicos para el ser humano, porque muchos tienen el PVC como recubrimiento aislante. El plenum es el espacio muerto que hay entre muchas construcciones, entre el falso techo y el piso de arriba, y se utiliza para que circule aire frío y caliente a través de los edificios. Las normas de incendios indican instrucciones muy específicas sobre el tipo de cableado que se puede mandar a través de esta zona, debido a que cualquier humo o gas en el plenum puede mezclarse con el aire que se respira en el edificio, y esto puede ser peligroso. El cable de tipo plenum contiene materiales especiales en su aislamiento y en la clavija del cable. Estos materiales están certificados como resistentes al fuego, y producen una mínima cantidad de humo. Esto reduce los humos químicos tóxicos. El cable plenum se puede utilizar en espacios plenum, o sea, en el espacio de entre un piso y otro, en sitios verticales, en una pared, o por ejemplo si son conductos también. Sin embargo, el cableado plenum es más caro, obviamente, y menos flexible que el PVC.
Para instalar el cable de red en oficinas sería necesario consultar las normas de la zona sobre la electricidad y el fuego para regulación y requerimientos específicos. Las consideraciones sobre el cable coaxial: en la actualidad es difícil que tenga que tomar una decisión sobre cable coaxial, no obstante que se considere en las siguientes características del cable coaxial. Primero, utiliza el cable coaxial si necesitas un medio que pueda transmitir voz, video y datos. Transmitir datos a distancia mayores de lo que es posible con un cable menos claro, como puede ser el DIN o como puede ser el par trenzado. Ofrece una tecnología familiar con la seguridad de los datos aceptable.